Grabando. Buenas noches, profesora Yanis. Somos el grupo 5, compuesto por 5 compañeros, de los cuales quiero excusar a mi compañera Evelyn Yesenia García Figueroa, que por temas de grabación, bueno, horarios de la grabación, ella no ha podido presentarse, pero sí ha realizado el trabajo juntamente con nosotros. Iniciaremos con el tema proyecto de, un ratito retrocede Ramón, por favor, proyecto de ley de amnistía. Iniciamos. Iniciaremos con una breve reseña de la organización. Se aborda el debate sobre la separación del derecho y la moral en la sociedad contemporánea. Comienza con una discusión sobre la ética y el positivismo jurídico, destacando la opinión de Hart de que no hay una conexión necesaria entre el derecho y la moral. Luego se mencionan otros autores como Dworkin, Alexis Ferrajoli, quienes incorporan elementos morales de su definición del derecho. El texto también menciona la evolución histórica de este debate desde mediados del siglo XX, cuando se cuestionó la validez del positivismo jurídico. Se argumenta que los jueces deben ver conflictos legales cuando faltan elementos jurídicos. Además, se destaca la influencia de las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que incorporaron valores éticos en el ordenamiento jurídico. Una breve introducción. El proyecto se centra en el positivismo jurídico, que se enfoca en el estudio de las normas legales sin considerar valoraciones éticas ni la relación entre las normas y la realidad. El debate sobre la relación entre derecho y ética es un tema clásico en la filosofía del derecho. El objetivo del texto es explorar este debate argumentando a favor tanto de la separación como de la coherencia entre derecho y ética a través de una revisión de la literatura. Además, se mencionan las dos principales corrientes del pensamiento jurídico del siglo XX, el positivismo y el pospositivismo, neoconstitucionalismo. El propósito es aclarar y analizar las corrientes éticas en el derecho para comprender mejor la relación entre derecho y ética y su influencia en la educación jurídica. Doy paso a mi compañero Daniel. Buenas noches, profesora. Yo voy a hablar sobre las teorías del derecho. El justnaturalismo. Esta teoría distingue entre el derecho humano creado por las normas y un derecho superior o natural basado en principios justos. Las leyes humanas deben estar en sintonía con la justicia y no contradecirla. Se argumenta que las leyes solo declaran los derechos preexistentes. Sin embargo, críticos señalan la falta de un concepto universal de justicia. El positivismo. El positivismo rechaza la idea de un derecho superior y argumenta que cada grupo social crea su propio derecho respaldado en su poder. La validez de una norma depende de su legitimidad y del procedimiento adecuado. El cumplimiento del derecho se basa en el poder del grupo social, no en la justicia. Las normas jurídicas son el núcleo del derecho y las reglas establecidas por el grupo social determinan qué normas son parte del sistema jurídico. Realismo. Esta teoría destaca la eficacia del derecho y considera que las normas son directivas para los jueces. Las normas solo adquieren realidad cuando un juez las aplica en un caso judicial. La obligatoriedad del derecho se basa en el poder del juez y no necesariamente en la justicia. La jurisprudencia, que refleja la repetición de soluciones a casos similares, es lo que conforma el derecho. Los críticos señalan la falta de certeza y el exceso de poder judicial en esta teoría. El contexto de la organización, positivismo excluyente de Kelsen. El texto se enfoca en la teoría jurídica de Hans Kelsen, que está vinculada al positivismo jurídico. Kelsen defiende la idea de que el análisis del derecho debe centrarse en las normas jurídicas sin considerar elementos éticos, sociales o políticos. Su teoría pura del derecho, publicada en 1911, separa el ser y el deber ser, argumentando que el derecho es un orden normativo autónomo que debe purificarse de influencias externas.
Kelsen sostiene que el Estado y el derecho son indistinguibles y todo acto estatal es un acto jurídico. Además, propone una concepción piramidal del derecho, donde cada norma se basa en una norma anterior, y en la cima de la pirámide se encuentra la norma fundamental, que da validez a todo el sistema jurídico. Kelsen recurre a una hipótesis para fundamentar la Constitución y, en última instancia, el orden jurídico. A continuación doy paso a compañero Luis. Bien, continuando con la exposición 4.2, requisito 1.2 del positivismo incluyente o metodológico de Hart. Herbert Hart, una figura destacada en la filosofía jurídica anglosajona del siglo XX, se enfoca en el análisis de la estructura de un sistema jurídico y la relación entre derecho, coerción y moral. Hart no busca definir el derecho, sino comprender sus elementos distintivos y las similitudes y diferencias con la coerción y la moral. Hart propone el positivismo metodológico que se basa en tres tesis principales. Tesis de las fuentes sociales del derecho. El derecho se deriva de la práctica social de los jueces y tribunales que aceptan una regla de reconocimiento como fuente de derecho, en lugar de depender de un soberano supremo. Tesis de la separación conceptual entre derecho y moral. Aunque existen conexiones entre el derecho y la moral, no son necesarias ni lógicas en el concepto de derecho. Las normas jurídicas no necesitan satisfacer criterios morales para ser consideradas como derecho. Tesis de la discrecionalidad judicial. Cuando el derecho es indeterminado o incompleto, en un caso concreto, los jueces deben ejercer su discrecionalidad y crear derecho aplicable para resolver el caso. Esto implica buscar soluciones fuera del derecho cuando no hay una respuesta jurídica predefinida. Doy pase a mi colega José Ramón. Bien, el requisito 1.3, el positivismo crítico de Ferrajoli. Luis Ferrajoli propone el positivismo crítico como un nuevo paradigma en la filosofía jurídica. Este enfoque se basa en la existencia de constituciones rígidas y argumenta que el derecho válido puede ser considerado inválido desde parámetros establecidos por el propio derecho, sin necesidad de recurrir a instancias políticas o morales externas. Ferrajoli sostiene que este nuevo paradigma completa el positivismo jurídico clásico y se adapta al constitucionalismo contemporáneo. El positivismo crítico implica cambios fundamentales en la comprensión de la estructura y el concepto del derecho, la dogmática jurídica y la jurisdicción. El derecho ya no se ve como un sistema unitario de fuentes, ya que pueden existir normas formalmente válidas, pero sustancialmente inválidas. La ciencia jurídica no se limita a descripciones, sino que también tiene un enfoque crítico y prospectivo, buscando corregir lagunas y contradicciones en los derechos. La jurisdicción incorpora un aspecto pragmático y de responsabilidad cívica al interpretar y aplicar las leyes en conformidad con la Constitución. Ferrajoli promueve un modelo garantista que limita el poder a través del principio de legitimación formal y sustancial, fortaleciendo el papel de jueces y juristas en la mejora de los ordenamientos jurídicos. Además, en su dimensión de filosofía política, aboga por la crítica y la deslegitimación externa de los ordenamientos jurídicos basada en criterios éticos y políticos. El realismo jurídico de Ross y su apartamiento del positivismo. Ross, exponente del realismo escandinavo, se distancia del positivismo jurídico al proponer una teoría en la que el derecho se basa en normas, no en hechos. Ross considera que las normas son prescripciones que no pueden reducirse a proposiciones descriptivas. Clasifica las normas jurídicas en la categoría de directivos impersonales y la divide en autónomas, heteronómanas y autónomos heteronómas. Los directivas impersonales autónomas son creados por el sujeto que las cumple, como las reglas morales que uno establece para sí mismo. Ross reemplaza el concepto de obligatoriedad por el de vigencia en su análisis de las proposiciones de la ciencia jurídica o lo que diferencia del positivismo jurídico. Conclusiones y propuesta de solución sobre algunas normas inconstitucionales vigentes a partir del caso que se ha tratado. Después de explorar diferentes concepciones y enfoques del positivismo jurídico, se concluye que esa teoría se ve influenciada por discusiones filosóficas y contiene características y tesis propias. Se distinguen dos formas principales de positivismo:
jurídico, incluyente y excluyente de la moral, y otra distinción sobre si incorpora o no el naturalismo. Se señala que el constitucionalismo contemporáneo ha influido en la concepción del positivismo jurídico. Las constituciones rígidas han llevado a considerar el derecho como no válido desde la perspectiva de sus propios parámetros, lo que desafía el positivismo clásico. En relación con las normas constitucionales y constitucionales vigentes, se discute la importancia de la norma suprema que condiciona la validez de la Constitución y se plantean diferentes enfoques sobre si esta norma es una suposición o una realidad. Se mencionan las prácticas de interpretación basadas en principios como la ponderación y se argumenta que aunque estas prácticas se han vuelto comunes en la interpretación jurídica, no necesariamente son incompatibles con el positivismo jurídico. Actualmente las contribuciones del neoconstitucionalismo como tales menos que se detecte en el derecho. De referencias bibliográficas tenemos Las razones del derecho natural de Carl Blanco Migueles y también de Moreno Cruz, el modelo garantista de Luigi Ferrajoli, lineamientos generales y otros. Muchas gracias.